2022 se debatió la nueva ley 27.675, ley de respuesta integral al VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Solo 8 diputados nacionales se animaron a votar en contra. Adivine quiénes son. Entre ellos estaban Javier Milei, Victoria Villarruel, José Luis Espert, Carolina Píparo, Ricardo López Murphy, Pablo Torello y Paula Modeo y Francisco Sánchez. 8 personas que ya en ese momento dejaron en claro lo que pensaban de nosotros, que no nos merecíamos una ley, que nos reconociera nuestros derechos. La ley fue un paso histórico porque no solo garantizó acceso a diagnóstico y tratamientos, sino que nos dio herramientas contra el estigma, la discriminación y la exclusión. Reconoció que tenemos derechos a pensiones, a jubilaciones especiales, a campañas de prevención, a medicación continua y a controles permanentes. Pero esos mismos diputados que hoy gobiernan decían que la ley era un gasto, un privilegio, un exceso de Estado. Y hoy están haciendo todo para que esos derechos no se cumplan. El presupuesto, o mejor dicho, el no presupuesto 2024 que presentaron implicaba un 76% de recorte en las partidas de VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis. 76%, gente. No es un número técnico, es un plan calculado para que falten medicaciones, para que falten reactivos, para que no existan preservativos, para que los cuerpos de las personas con VIH quedemos librados a la suerte. Y a esto le decimos, solamente se puede decir de una manera: genocidio planificado. Como lo dijimos en 2024 y lo seguimos repitiendo hasta ahora. Porque no es casual, es una política. Este recorte ya se materializó. El vaciamiento de las direcciones de VIH, hepatitis, tuberculosis y vacunas, despidos masivos de trabajadores y trabajadoras de la salud, renuncias masivas de aquellas personas que trabajan en epidemiología, que se niegan a trabajar con el presupuesto que les otorgan, o el no presupuesto, mejor dicho. Cero compra nacional de preservativos. Sí, cero compra nacional de preservativos. Escasez de reactivos para medir la carga viral y de 4 exámenes que nos tenemos que hacer semestralmente. Test de resistencia que ya no se hacen. Faltantes de medicación. Medicación vencida. Y no estamos hablando del año pasado, estamos hablando de este mes. Medicación vencida. Cambios compulsivos de esquemas de medicación que ponen en riesgo nuestra salud. Y como si todo esto fuera poco, la suspensión arbitraria de las pensiones a personas que vivimos con VIH. Derechos que la ley reconoce, quitados sin notificación y sin argumentos legales. Porque a las personas que nos quitaron la pensión no dejamos de tener el diagnóstico. Seguimos tomando nuestra medicación todos los días de nuestras vidas. Todo esto no son cifras ni tecnicismo, son vidas, las nuestras, ni más ni menos. Son tratamientos que no llegan a tiempo, son cuerpos que tienen que soportar la toxicidad de los medicamentos y muchas veces por la situación económica actual y la discriminación y el estigma que nos atraviesan, lo único que tenemos en la mesa, en este conurbano, en este profundo conurbano, es el antirretroviral y un vaso de agua, porque no hay laburo. Son análisis que no podemos hacernos y que nos dejan a ciegas frente a nuestra salud. Son preservativos que no aparecen en hospitales y que ponen en riesgo la prevención. Es la angustia de no saber si mañana va a estar el medicamento que te mantiene con vida, y esa angustia no te queda solo a vos. Son tus compañeros de laburo, son tus amigos, es tu vieja que en desesperación no sabe qué carajo hacer cuando vos vas a retirar esa medicación con miedo a que te digan: hoy no, vení mañana, esperá. No hay respuesta, y esa no respuesta es una respuesta. La falta de política es una política en sí mismo. Y también es convivir con ese estigma, con tener que repetir en 2025 que indetectable es igual a intransmisible. No es solo un eslogan, no es para coger sin forros, sino un consenso científico mundial que demuestra que cuando estamos indetectables no transmitimos el virus, que la prevención existe y que funciona. Y lo más triste, muchas veces, no solo los fachos son los que nos señalan. También luchamos para que nos escuchen dentro de nuestra propia comunidad. ¿Cuántos de ustedes nos señalan diciendo: guarda, tiene HIV,
tené cuidado, fíjate, porque somos cogibles solamente si no tienen ese diagnóstico a mano. No somos un envase de virus, somos personas, tenemos derechos, sentimos, amamos. Y nuestro amor es profundo porque aprendimos a querernos a nosotros cuando el Estado miró para otro lado, cuando nuestras familias descartaban de sus mesas nuestra presencia poniendo un plato con un nombre, poniendo un cubierto que tenía un nombre porque no podíamos usar los otros. ¿Saben cuántos de nosotros tuvimos que dejar de ver a muchos de nuestros familiares? ¿Saben cuántos de nosotros tuvimos que dejar de lado a muchos amigos porque tenían miedo? ¿Miedo de qué? Un diagnóstico clínico se terminó transformando en un diagnóstico moral y lamentablemente al interior de nuestro colectivo nosotros tenemos que salir a decirle, loco, es un virus. ¿Qué les pasa? Que el virus del fascismo no se interiorice en nuestro ser, que la discriminación no sea parte de nuestro vivir cotidiano. Ese famoso tené cuidado, que este seguro tiene el bicho, no viene siempre desde afuera. Ahí se marca la diferencia entre el diagnóstico médico y el diagnóstico moral. Porque el diagnóstico médico es un papel que dice positivo en VIH. Pero el diagnóstico moral es todo lo que la sociedad carga a ese resultado. El juicio, la culpa, el perjuicio, la idea de que somos peligrosos o culpables. ¿Y saben qué? Muchas veces no lo creímos. Y muchas veces vivimos nuestras vidas durante un tiempo pensando que éramos culpables. Y esto no lo elegimos. Y muchas veces ese diagnóstico moral pesa más que el diagnóstico médico, porque lo que condiciona son nuestras relaciones, nuestro acceso al trabajo, nuestra vida cotidiana, las relaciones con nuestra familia y las relaciones con nuestros amigos. Cuando revelamos nuestro diagnóstico a la familia o a nuestros amigos, muchas veces nos encontramos con gestos que duelen más que un propio resultado. Un plato y cubiertos apartados con nuestro nombre. Cepillos de dientes y maquinitas de afeitar que desaparecen de los baños de nuestras propias casas. Abrazos que dejan de estar, que son los que más duelen. Miradas que se retiran como si fuéramos intocables. Y no hablamos de escenas lejanas. Hablamos de lo que vivimos en nuestras casas. Estos, en nuestros vínculos más cercanos. Estos gestos son la prueba de que el estigma se cuela en lo más íntimo y de que el miedo y la desinformación pesan más que el amor de nuestras familias. Y así aprendimos y así elegimos a las personas que queremos en nuestras vidas. Sí, nos tocó esa. Y también rompimos lazos con quienes no estaban dispuestos a romper con sus propios prejuicios para seguir amándonos. Por eso lo repetimos. No tenemos que dar explicaciones a nadie sobre nuestra intimidad. Nos piden que digamos si tenemos o no el virus. Ustedes, para vincularse, ¿van con la libreta de vacunas? ¿Cómo carajo se vinculan? ¿Qué esperan que nosotros tengamos? ¿Un cartel en la frente para sentirse seguros? ¿Porque el otro pasó a ser el enemigo? ¿Porque que no se mezclen los fluidos? ¿Qué son? ¿La policía higiénica? No tenemos la obligación de decir que vivimos con VIH antes de relacionarnos. Déjennos elegir el momento.